Bienvenidos a la sombría historia de Bad Parenting 1. Mr. Redface, donde la inocencia de la infancia se ve atrapada entre el horror de la realidad y las fantasías más oscuras. Ron era un joven niño que vivía en un hogar marcado por la tristeza y la desolación. Su madre, ocupada trabajando largas horas, apenas tenía tiempo para él. Regresaba a casa después de la medianoche, dejando a Ron en la más profunda soledad. Por otro lado, su padre, que permanecía en casa, pasaba los días sumido en el alcohol. En lugar de cuidar de su hijo, descargaba sus frustraciones sobre él, creando un ambiente que se tornaba cada vez más hostil. La situación se volvió aún más sombría cuando Ron empezó a escuchar conversaciones inquietantes entre sus padres, susurros cargados de sospechas y acusaciones. Su padre, en un estado de embriaguez, creía que su madre le era infiel. El niño, ajeno a la gravedad de la situación, fue enviado a su habitación por su madre con una promesa. Mr. Redface, una figura misteriosa y siniestra, le traería un regalo de cumpleaños. Aquella noche, un trueno resonó en el cielo, despertando a Ron de su sueño. Con los ojos aún cerrados, sintió una presencia en la habitación. Mr. Redface apareció ante él, una figura grotesca y aterradora. Con su rostro enrojecido, entregó un regalo que cambiaría la vida de Ron para siempre. Una muñeca con su mismo nombre y características, pero con el cuello torcido de una manera inquietante. La muñeca parecía estar conectada a Ron de una manera extraña, sintiendo lo que él sentía. A medida que la historia avanzaba, Ron se vio atrapado en una espiral de eventos oscuros. La muñeca le susurraba cosas, lo guiaba en sus decisiones. Una noche, el padre de Ron fue arrastrado por Mr. Redface, quien era conocido como el Maestro por la muñeca. Ron no sabía a dónde había ido su padre, pero sentía que algo terrible había sucedido. Cuando la muñeca lo llevó a un armario, encontró un portal que lo llevó a un mundo diferente, un lugar lleno de sombras y ecos de otros niños perdidos. En su búsqueda, Ron se dio cuenta de que su padre estaba prisionero, temblando y suplicando por algo que detuviera el castigo. Pero el verdadero horror llegó cuando descubrió que su madre también estaba atrapada, llorando en una mesa. Era entonces cuando la muñeca le sugirió que usara un hechizo para derrotar a Mr. Redface, un acto de valentía y desesperación. Mientras tanto, la madre de Ron estaba cada vez más preocupada por su salud mental. Hablaba con él sobre su falta de apetito y le decía que los cuentos que inventaba cambiaban constantemente, pero la muñeca siempre estaba ahí, en el centro de su historia. A medida que las sombras se profundizaban, Ron comenzó a cuestionar la realidad. ¿Era el mundo real solo un sueño distorsionado por su mente? La verdad se reveló de manera desgarradora. Mr. Redface no era solo una criatura de su imaginación, era la manifestación de los horrores de su hogar. El padre, en su embriaguez, había creado a esta figura grotesca a partir de sus propios pecados. El rostro rojo de su padre se convirtió en Mr. Redface, simbolizando el abuso y el dolor que Ron había sufrido a manos de él. El clímax de la historia llegó cuando Ron se enfrentó a su destino final. Descubrió que su padre lo había asesinado en una noche de rabia y desesperación. El regalo que le había dado Mr. Redface era en realidad un recordatorio de su propia muerte. Un ciclo de dolor que nunca podría escapar. El cuello torcido de la muñeca era el reflejo de la forma en que había muerto, un símbolo aterrador de su trágica historia. Cuando la madre de Ron encontró su cuerpo en el armario, el dolor la consumió. Se arrodilló, llorando en un océano de culpa y tristeza. Mientras tanto, la policía fue alertada de la situación y comenzó a investigar la desaparición de Ron. Un aviso anónimo llevó a los oficiales a un motel, donde encontraron al padre, atormentado por visiones de su hijo muerto, una figura fantasmal que no podía escapar. Ron, en su forma de muñeca, había encontrado la manera de comunicar su verdad.
A través de los portales, había estado buscando justicia por su muerte, un acto de venganza que se desató al final. La policía, ahora informada de la verdad, arrestó al padre, quien se convirtió en víctima de sus propios demonios. Así, la historia de Ron y su trágica existencia llegó a su fin. Cada niño perdido en el limbo, incluyendo a Ron, se convirtió en un recordatorio de las atrocidades que pueden ocurrir en el corazón de un hogar.